Tenemos dos objetivos. Primero se va a explicar las estrategias reguladoras del metabolismo celular. También se va a llegar a conocer el mecanismo de acción de las diferentes estrategias reguladoras. Estrategias reguladoras. Cuando hablamos de estrategias reguladoras en sí nos estamos refiriendo al conjunto de mecanismos y procesos utilizados por los organismos para controlar y regular lo que es la actividad de las vías metabólicas. Estas estrategias son importantes para mantener el equilibrio, permitiendo que el organismo responda a cambio de su entorno y sus necesidades energéticas. Estos mecanismos regulan la actividad enzimática mediante regulaciones alostéricas y modificaciones covalentes, así como la expresión génica, que incluye lo que es el control de la transcripción y traducción. Tenemos algunos ejemplos que incluyen como la regulación de la glucosa en la sangre y lo que es el metabolismo celular. Estas reacciones forman rutas metabólicas como la glucólisis y el ciclo de Krebs, que deben activarse y desactivarse según las necesidades del organismo. Estas enzimas van a actuar como catalizadores, acelerando reacciones químicas cruciales sin consumirse y así utilizando menos energía. Ahora sí, entremos a un tema importante de la regulación enzimática, que viene a ser el control alostérico. ¿Pero de qué estamos hablando? Pues de enzimas que pueden ser manipuladas por moléculas llamadas efectores alostéricos o moduladores alostéricos, que se unen en ellas en un sitio diferente al activo. Es como si la enzima tuviera un botón secreto que alguien pueda presionar para activarla o frenarla. Dependiendo de quién presiona el botón, es decir, qué tipo de efector modulador se una, la actividad de la enzima puede aumentar como también disminuir. Ahora, observamos dos imágenes. Por un lado tenemos el modulador alostérico negativo y el otro lado modulador alostérico positivo. Ambos tienen enzima, tienen sustratos, centro activo, centro alostérico. En el modulador alostérico negativo, en la parte izquierda de la imagen, vemos la forma activa. El sustrato se une con facilidad al centro activo. La enzima tiene la forma adecuada para funcionar. Por ende, está en su forma activa. Sin embargo, de la forma inactiva vemos un inhibidor alostérico, que es el del color azul, que se une al centro alostérico. Este inhibidor no bloquea directamente al centro activo, pero cambia la forma tridimensional de la enzima. Como resultado, el sustrato ya no va a encajar en el centro activo y la enzima se vuelve inactiva o menos eficiente. Entonces podemos decir que el inhibidor alostórico es como apagar un interruptor. Aunque no actúe directamente en el sitio donde va el sustrato, cambia la forma de la enzima para que deje de funcionar correctamente. Ahora, con respecto al modulador alostérico positivo, en la parte izquierda vamos a ver la forma inactiva, donde el centro activo no va a tener forma adecuada para que el sustrato, que es el color rojo, se use correctamente. Por ello, decimos que la enzima se encuentra en su forma inactiva. Por otro lado, en el lado derecho vemos la forma activa, donde el activador alostérico se une al centro alostérico. Pero esto va a provocar que el centro activo cambie su forma y de esta manera el sustrato se puede unir correctamente. Es por ello que decimos que la enzima se encuentra en su forma inactiva y puede empezar a trabajar. Entonces podemos decir que el activador alostérico es como prender el interruptor. Le da a la enzima la forma correcta para que pueda funcionar. Un ejemplo del control alostérico, y que es una de las estrategias más utilizadas por las células, viene a ser la inhibición por retroalimentación negativa. En la imagen podemos observar cómo el sustrato pasa por una serie de reacciones catalizadas por la enzima, formando productos intermedios hasta llegar al producto final. Cuando este producto se haya acumulado, pasa a la primera enzima, cambia su forma e inhibe su actividad, bloqueando así toda la vía. De esta manera, la célula va a evitar producir más de lo necesario. Pero no todo es frenar. Ahora hablaremos sobre la activación de las vías metabólicas por retroalimentación positiva. A comparación de la imagen anterior, en esta imagen podemos observar que el producto final, cuando se une a la primera enzima, no detiene la vía, sino que va a permitir que el sustrato pueda unirse fácilmente y de esta manera activa toda la vía. En este mecanismo va a ser muy utilizado en las células cuando necesitan producir a mayor velocidad ciertas sustancias. Múltiples formas enzimáticas. ¿Qué son? Son diferentes formas moleculares de una misma enzima que catalizan la misma reacción química, pero que difieren de su estructura primaria en la secuencia de aminoácidos. También están las propiedades cinéticas, la sensibilidad a inhibidores o localización tisular. Estos se originan por genes distintos o por procesamiento diferente de un mismo gen. Su existencia permite que un mismo organismo regule con precisión una misma reacción en diferentes tejidos o en condiciones fisiológicas. ¿Cómo funcionan las isoenzimas? En especialización energética aseguran que cada órgano usa el sustrato de la forma más eficiente. También está adaptación al tejido o órgano. Cada isoenzima se ajusta a la necesidad metabólica del órgano donde éste se encuentre.
En regulación diferencial, la célula puede expresar más de una isoenzima según la etapa del desarrollo, el tipo de tejido o una situación patológica. Como ejemplo sería la enzima lactato deshidrogenasa. Esta enzima aporta a las células la producción de energía y se encuentra en la mayoría de los tejidos del cuerpo. Se dividen en 5. Lactato deshidrogenasa 1, que está principalmente en el corazón y los glóbulos rojos. Lactato deshidrogenasa 2, que está presente en los glóbulos blancos y comparte la misma ubicación de lactato deshidrogenasa 1, pero en menos cantidad. También está lactato deshidrogenasa 3, que está principalmente en los pulmones. Lactato deshidrogenasa 4, que está presente en los riñones y en el páncreas. Y en el caso de las embarazadas se encuentra presente en la placenta. También está lactato deshidrogenasa 5, que está presente en el hígado y en los músculos del esqueleto. También como ejemplo está la creatina quinasa, en el cual su función es mantener el equilibrio energético entre ATP y fosfocreatina. ¿Cómo funcionan los tejidos? En el músculo esquelético acumula la fosfocreatina para usarla como reserva rápida de energía durante la contracción. En el corazón asegura el flujo continuo de ATP vital para el latido constante. Ambos son la misma reacción, pero en el músculo es reserva explosiva y en el corazón es energía sostenida. También está la fosfatasa alcalina, en el cual su función es remover grupos fosfato de distintas moléculas. ¿Cómo funcionan los tejidos? En el hueso interviene la mineralización, quitando fosfatos para que el calcio y el fósforo formen hueso. En el hígado participa en el proceso de secreción biliar. En ambos es la misma reacción de quitar fosfatos, pero con funciones diferentes según el tejido. Modificaciones covalentes reversibles. ¿Qué es y cómo funciona? Es un mecanismo de la regulación en la actividad enzimática mediante la modulación de las funciones y propiedades de las proteínas en base a modificaciones, gracias a la inserción o ruptura de un enlace covalente en su cadena lateral, alterando así su identidad enzimática. Prácticamente pueden activar o desactivar las enzimas actuando como inhibidores o activadores. Las modificaciones van a permitir que la célula responda inmediato a los cambios en su entorno. Como ejemplo tenemos a estos dos grupos que van a participar en la modificación covalente reversible, las cuales son fosforilación y acetilación. Acetilación es la adición de un grupo acetilo o etanoilo, que generalmente el grupo se va a agregar a una glicina, y la reacción directa va a ser impulsada por un fuerte enlace llamado amino, como se podrá observar en la imagen. La acetilación es catalizada por enzimas como las acetilasas o las acetiransferasas. Al igual que las fosfatasas, estas van a actuar sobre proteínas específicas, uniéndose a ellas para alterar su conformación estructural. Por último está la fosforilación. Este es un grupo fosfato que se une en la cadena lateral de aminoácidos. La fosforilación generalmente es mediada por otra enzima conocida como quinasa. Y este proceso una enzima se une a otra y añade un grupo fosfato antes de liberarlo. Posteriormente, un grupo fosfato puede ser eliminado mediante otra enzima llamada fosfatasa. Actividad proteolítica consiste en la activación de enzimas que inicialmente se producen de manera inactiva y estas enzimas necesitan un corte específico en sus enlaces peptídicos para transformarse en su forma activa. ¿Y por qué el cuerpo hace esto? Porque sería muy peligroso que una enzima proteolítica estuviera activa desde el inicio. Puede dañar tejidos, proteínas, en lugares donde no corresponde. Por eso se fabrica primero como inactivas y luego se activan en el lugar y en el momento correcto. Función. Primero, la célula sintetiza esta enzima en su forma inactiva, como un zimógeno. Luego, se transporta hacia el sitio donde va a actuar, manteniéndose todavía inactivo. Y una vez en el lugar adecuado, ocurre el corte proteolítico, que es la ruptura de enlaces peptídicos por medio de otra enzima activadora, que finalmente este corte produce un cambio estructural de la proteína que expone su centro activo y así la enzima se vuelve más funcional. Es por ello que es importante este proceso y es irreversible. Una vez que la enzima está activa, no puede volver a ser un zimógeno. También podemos tener en este caso un ejemplo que es sobre la tripsina. Y la tripsina es una enzima proteolítica funcional que es muy importante para la digestión de proteínas. En su forma inactiva llamada tripsinógeno, se produce en este caso en el páncreas. Y este tripsinógeno viaja hacia el intestino delgado, donde la enzima enteropeptidasa rompe ese enlace peptídico, que es muy específico, y este corte convierte al tripsinógeno en su forma activa, a la tripsina. Y es ahí donde la tripsina degrada las proteínas de los alimentos en péptidos más pequeños que luego van a ser absorbidos por el organismo. Control de la cantidad enzimática. ¿Qué es? La enzima puede ser influenciada por diversas sustancias que pueden incrementar o reducir sus funcionalidades.
El control de la cantidad enzimática es crucial para mantener la homeostasis y regular la actividad metabólica. Se logra a través de la regulación de la expresión genética y la degradación de proteínas, y está controlado por factores internos y externos. Las enzimas son proteínas que actúan como catalizadores, es decir, biológicos, acelerando reacciones químicas en las células sin consumirse en el proceso. Van a actuar, pero no se van a poder consumir. Es decir, su explicación más detallada puede ser regulación de expresión genética, degradación proteica o factores internos y externos, como ya se había mencionado. En la expresión genética, el cuerpo controla las cantidades enzimáticas producidas por la regulación de transcripción y traducción a nivel genético y decodifica en las enzimas. Esto significa que puede aumentar o disminuir la síntesis de dichas enzimas según lo requiera dicha célula. Su función. Esta función se logra mediante la regulación genética para controlar la síntesis de enzimas nuevas, ¿no? Como aquí tenemos en la aplicación en el grafiquito, tenemos la enzima, el sustrato y el sitio activo. Lo normal es de que esta enzima con su sitio activo va a permitir de que entre el sustrato para obtener ese producto, mediante la regulación genética para controlar la síntesis de enzimas nuevas, ¿no? Como ejemplo tenemos acá lo que son, como ya se había mencionado en el anterior, tenemos a la enzima, su sitio activo y el sustrato. En esta manera el inhibidor competitivo, lo que va a hacer que el inhibidor competitivo se va a introducir en el sitio activo, evitando de que el sustrato se introduzca en la enzima. Así se va a evitar la producción de ciertos productos, se va a sentir bien estos productos. Pero con inhibidores no competitivos, lo que hace es que el inhibidor competitivo se una a la enzima, pero sin obstruir el sitio activo. En el caso clínico de pancreatitis aguda inducida por inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa, una paciente mujer de 25 años con diagnóstico previo de colitis ulcerosa, el tratamiento había iniciado con un anticuerpo contra el factor de necrosis tumoral alfa. En el cuadro clínico, tras la segunda dosis del medicamento, presentó dolor abdominal intenso en el epigastrio, irradiado a la espalda, acompañado de náusea. También se encontró que la lipasa está elevada, confirmando así la pancreatitis aguda. En estudios adicionales, en la ecografía abdominal no presenta cálculos biliares, los triglicéridos normales y no consume alcohol. En el manejo de tratamiento se retiró el infliximab, que es el factor de necrosis tumoral alfa, sin un tratamiento de soporte, que es la hidratación, analgésicos, reposo digestivo, y la paciente mejoró. En la evaluación, tiempo después, con otro fármaco antifactor de necrosis tumoral alfa, la paciente volvió a desarrollar pancreatitis. Al suspender el medicamento, otra vez mejoró. Esto quiere decir que en la activación enzimática controlada, el páncreas, las enzimas digestivas, la tripsina, quimiotripsina, elastasa, se producen como zimógenos inactivos. Normalmente se activan en el intestino y no dentro del páncreas. Si estos se activan de manera prematura dentro del astino pancreático, producen autodigestión y necrosis, o sea, pancreatitis. La regulación fisiológica para evitar la autodigestión en el organismo tiene inhibidores naturales como inhibidor de la proteasa serina tipo Casal-1, que bloquean la tripsina y se activa cuando aparece accidentalmente dentro del páncreas. Otros mecanismos son el empaquetamiento de enzimas en gránulos y su secreción controlada. En pancreatitis, la activación prematura de enzimas provoca liberación de citoquinas. Estas amplifican el proceso inflamatorio y aumentan de tamaño. El medicamento infliximab bloquea el factor de necrosis tumoral alfa, en el cual debería disminuir la inflamación, pero en este caso el fármaco alteró la regulación normal del sistema inmune, generando una respuesta paradójica y facilitando la inflamación pancreática. Al suspender el fármaco se eliminó el estímulo y el equilibrio regulador se restauró, permitiendo la recuperación. Conclusión, las estrategias reguladoras van a permitir controlar la actividad enzimática de una manera más precisa, asegurando de que las reacciones metabólicas se den en el momento y con las cantidades adecuadas. Esto se logra mediante el control alostérico, modificaciones covalentes y la regulación de las cantidades de enzima. Para entender un poquito más de estrategia reguladora, esto no es solo un tema biológico, es vital en el campo de la salud porque te va a ayudar a entender la raíz de muchas enfermedades. Cuando algo sale mal con estos controles, el metabolismo se descontrola llevando a enfermedades como la diabetes y otros problemas metabólicos.